Pues volvemos a estar aquí. No me acuerdo de qué coño hicimos, más o menos. ¿Tengo para subir un nivel o algo? No, ¿verdad? No tengo. Y aquí teníamos lo último que habíamos hecho. Vale. Vimos lo de los tatuajes. Es verdad que nos dijeron que era... que la persona muerta era un militar de un grupo... No, de hecho era uno de los jefes militares de un grupo de mercenarios. Vale. Eso es verdad, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Y sacamos algo más en claro? No, no. Creo que no sacamos nada más en claro. Dinero para pagar el alquiler, también lo necesitaremos. Ah, bueno, y tenemos cosas que hacer por la noche. Me reí bastante. Nada, soy divertido, hombre. Siempre es un placer. A ver. Esto de aquí yo lo había mirado, ¿no? Son las 11 de la mañana, o sea, tenemos toda puta tarde por delante. Entonces, cosas que podemos hacer cuando Clint no está, o sea, que es por la noche, saliendo de la habitación y tal. Básicamente, lo que podíamos hacer era ir a darle el tabaco al cubo para que estuviese feliz. O sea, básicamente darle tabaco a un niño, totalmente lógico. ¿Qué más podíamos hacer? Podíamos ir a hablar con el sindicato. Podemos ir a hablar con el sindicato, pues eso podemos hacerlo a la hora que toca. Podemos ir a hablar con el chico ese, pero a las 22 de la noche. Y había algo más por la... Ah, y lo del banco. Y lo del banco que lo podemos hacer cuando este no esté. Y supongo que será para pasar el tiempo. Necesitamos 20.000... Ay, 20.000, 20 para la habitación. Supongo que podemos intentar pegarnos de hostias primero de todo. A ver si Z lo vuelve a hacer. Este era el detective Z, por cierto. Para gente que entre. Esto me resta autoridad. Ya vamos bien. Z en sus 30, exacto. Aquí, este de aquí. Hace como 60 años. Me hace como 1000 años. ¿Me dejarán luchar? Ahora ha pasado todo un puto día. Y no puedo subir más las cosas. Quiero pegarle, quiero pasar pegándole. Your race descent has only worsened since I last saw you. No me dejan. Vale, pues vamos a hablar con el sindicato de momento. O puedo intentar hablar con este, ahora que tengo información nueva. Bájale el juego, voy. ¿Así? Vale, nada. Este de aquí descubrimos que son gemelos, que hay dos que son iguales. Y uno está por la mañana y otro por la tarde. ¿Le subo? Nah, este no saltaría que haremos nada. ¿Te soplaba? Vale, vale. Ay, qué guapa. Nani acaba de subir un tweet que me ha mencionado felicitando lo del chupistream un día después. O sea, ha pasado todo un día antes de la felicitación. Tan mal estaba ayer, pobrecilla. Qué bueno. Había algo de fuerza física aquí dentro. Pues vamos a hacerlo. A ver. Pasado un puto día entero. Claro. No tiene mi constitución. La palanca no es bastante fuerte, es verdad. Me faltaba una palanca. ¿Podríamos comprar una palanca? Vale, todo esto está desenchufado. Que aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Un buen español sabe ver dinero a la otra punta del mundo si hace falta. Aquí hay cositas. Dame dinero. ¿Cómo se me había pasado la última vez? Allí había el rifle.
Vale, pues nada, aquí no sacaremos nada. Supongo que solo podría hablar con el sindicato de momento. Supondremos. ¿Podemos revisar la basura? Z lo haría. The dented yellow mailbox. Ah, no. No. Es lo de insultar. Esta. Vale, más botellas, las pillamos. Que esto se vende. Hola. Vale. Es bueno señalar el libro. Hola, un simple hola sin formalidades. Hello? ¿Quién eres? Me? No one. I'm just a working class woman. Vale. She doesn't really want to be disturbed that much. No quieren que la interrumpan. If she's such a working class woman, why También, isn't she? también tienes razón. Una mujer trabajadora no debería estar, ya sabes, trabajando. Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Fenomenal. Bien. Y ahora aquí Z es cortarrollos y diría, soy policía. I know you are. Ah, lo sé. ¿Cómo sabes? Everyone can see that. The rectangles. Bien. Mhm. ¿Necesitas ayuda de un agente de policía? What with? This citizen thinks she can do without your assistance. Don't buy it. They all need help. Vale. Observa cómo ojea los libros. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she's Aquí, por la puta cara. work, smoking. ¿Ha desaparecido tu marido? My husband? No, he's not. ¿Dónde podría haberse metido? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Aquí por la puta cara. Where is this going, officer? Es buenísimo el Game Master. ¿Sabes? Yo solo oigo que no tienes ni idea de dónde se ha metido tu marido. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. ¿No te gustaría? No. Tú misma, a mí me la repamplina si tu marido ha desaparecido. Quizás tenga razón y no ha desaparecido. Puedo ayudarte a encontrar a tu marido desaparecido. Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. ¿Qué sentido tiene She esto? has though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Shh, nena. Lo siento. El Z. What? ¿Qué? No pasa nada por no saber dónde anda tu marido. No hay por qué avergonzarse. No, estaba hablando solo, debería pararse y... No. No pasa nada por no saber dónde está. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. Por la puta cara, ¿sabes? But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. ¿Y tus hijos? No, absolutely not. ¿Y dónde andan? A policeman or a nanny? Está molesta. Una niñera, ¿dónde están? Investigando lo que me da la gana, ¿dónde están? They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, Claro. giving the ladder of vices a chance. Están en casa fumándose un pitillo, ¿a que sí? What? That's just... My daughters are perfectly fine. They're with their friends down in Jamrock. ¿Dónde está Jamrock? They're almost grown up now anyway. They're past the age they need me protecting them from everything now. Me temo que el peligro es ahora mayor que nunca. Dime, ¿qué edad tienen? Quizás tenga razón. Puede que después de todo no hayan desaparecido. Pasemos a otra cosa. ¿Qué edad tienen? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16. Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about them. ¿Podrías describir más algún rasgo destacado, algo que facilite su identificación? Why do you need to know this? Haven't I repeatedly told you that they're not missing?
that they're in Shamrock, safe and well, at Es- some stupid party. Es por la investigación. Intento ser profesional. There is no investigation here. I can tell you that. ¿Y tu cacatúa? I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit... For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get ladies. It's better to indulge him at this point. Te he estado preguntando por tu cacatúa. ¿Ha desaparecido? I don't even have a cockatoo. And guess what? ¿Qué? Even if I had, it wouldn't be missing. Vale, la cacatúa no ha desaparecido. Solo quería asegurarme, ¿vale? Great. Vale, solo una pregunta más. ¿Qué quisiste decir con lo que soy una cacatúa? Nothing. Go read up on them if you're so interested. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? De hecho, eso es exactamente lo que pienso hacer. Vamos a hacerlo. Wonderful. The story is open. Ah, mire. The woman before you. Vale, a ver. Allá tu ave heráldica. Vale. Hola. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Estoy buscando un libro de cacatúas. A book about cockatoos? There should be one upstairs, right next to the Vale. Vamos a leernos uno de cacatúas, va. ¿Es este? A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title. Ojear From páginas. Zurich, a guide. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all have behavioral problems. No, hombre, no. You don't have behavioral problems. That's garbage. You're cool. ¿Te enteras? ¿Qué puedes decirme de esta guía sobre cacatúas? It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Vamos a comprar el libro de cacatúas. Oh, a nature enthusiast. Good choice. I knew it was a good idea to keep that around. No debería haber hecho eso, pero da igual. Usa el botón interactuar. A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminine Islands and in southern Fas a la Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral Vale. issues. This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular species among the bird Ah, bien. enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang bang cockatoo, colorfully illustrated. Vale. Vale, ¿qué pasa con estos pájaros? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. Yo podría soportarlo. Sería bonito tener a alguien con quien hablar cuando me siente solo. Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers, or become aggressive. Vale, pues eso tiene miga. ¿Qué más? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Vale. Vale, sí, pues, sí, pero supongo que también tendrán sus cosas. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle, and show off. A ver, And will even scream for me darán fun, algo, supongo. often as loud as up to 135 decibels. Leer acerca de la cacatúa fúnebre. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Psittacus venereus, relates to its dark blue. Vale. Guay. Qué bien. Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic Banadera. cockatoo.
is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Hostia, alas rosadas. Ha de ser chulo este. Verlo volar. In the words of poet explorer Sir James Fournier, few birds more enliven the monotonous hues of the verdant forest than this big, bold, ¿Y la beautiful species. común? Cacacúa pum pum. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminoles forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly grey and white. The Seminoles name, bang-bang, is thought to be of onomatopoeic origins. Perfecto. A decir verdad, este pájaro me recuerda un poco a mí. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? La gris, la más común de todas, la pum pum no. Tan solo la cacatúa fúnebre en toda su oscuridad puede llegar a comprender la profundidad de mi alma aciaga. No es obvio, la cacatúa panadera. Nah. ¿Qué pasa si soy una cagadatúa? Una mezcla de cacatúa y cagada andante. Ah, soy la fúnebre. You're right. You're Psittacus funereus embodied. This ominous bird belongs on your heritage. Bueno, Harvey. Vale. Pues he completado la tarea. Perfecto. Bueno, un poco de experiencia. Pero eso no me ayuda en nada. Vamos a hablar con el sindicato, entiendo yo. Porque no podemos avanzar por ningún otro lado. Aquí. A ver. ¿Usted quién es? Let me handle this. You seem a little different today. Less hospitable. Ah, bien. You are far from home, Lieutenant. This isn't a district known for its love of Tú no eres jardinera. self-proclaimed. Vale. Tú no eres jardinera. Basta, hablemos con seriedad. No busco causar problemas. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Eso es todo. Tienes razón, teniente. Parecía mucho más amistosa sentada en la esquina. Sí. Not a muscle moves in her face, but her eyes trace yours. La Elizabeth, cuidado con la Elizabeth. Perceptive. You are looking for Titus Hardie, who you think has information on a murder the RCM is investigating. You want to interview him. Vale. Digo Hardie. That's Titus. Talk to him. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming. Vale. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest. if Vale. we have to. She says nothing. Her glare speaks for her. A ver, ¿qué pintas tú en todo esto? Me gustaría saber a mí. ¿Y si quiero hablar contigo y no contigo? ¿Qué vais a hacerme? ¿Por qué eres tan agresiva? Entonces debería hablar contigo. Vale. ¿Qué pintas tú sobre todo esto? Obviously, I'm a lawyer. Ah, bien. Legal counselor for the Dock Workers Union. I would urge you to consider what you say to my clients. ¿Y si quiero hablar contigo y no contigo? What you want is of no significance, Ah, bien. officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. Me caen mal. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. No, no, no lo diré. You will not lose out on anything good by not saying it. No perderás nada por decirlo. No, no, no. ¿Por qué eres tan agresiva? Aggressive, you make your living enforcing violence. These people are just dock workers. A ver, una que otra hostia he intentado meter, pero ha salido bastante mal en general. Con el niño me rompí la espalda. Y con el de la puerta, claramente, he estado a punto de morir 3 veces. Sin contar que intenté forzar una puerta y también me morí. O sea que el tema de fuerza, no te preocupes, que la ejerzo bastante mal. Bastante mal. So you were spying on us, and now you represent murder suspect. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. Vale. Yeah. Vale, es este. So ask what you came to ask, or get back to your commanders.
Vale. El mundo necesita una zona de amortiguación financiera. No hay por qué ponerse intensos. La privatización no es ilegal. Mola. Es divertida. A lo mejor es que no os gusta la forma... Joder, capitalismo y comunismo. Empezamos. La verdad es que sí. A ver, receta. No sé dónde has oído eso, pero es falso. La MCR es fuerte y tiene los principios, no como vosotros, los socialistas. No, no, hombre, no. Me ha gustado, buen comienzo. Llevémoslo un paso más allá. Un levantamiento armado. ¿Qué planea el sindicato? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. No creo. Hostia, es que es chunga. Es que no os gusta formar parte de la historia. Me ha gustado, buen comienzo. Llevamos un paso más allá. ¿Qué planea el sindicato? Venga, va. Un levantamiento armado. Look, a comedian. Do your job, ask your questions, then Strange. Me ha gustado. It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Bueno, entonces debía hablar contigo. Hablo con todos excepto él. En un cuenco hay saliva en él. Apesta a tabaco, ¿ok? Por la ventana asombran arbustos de espino. Uy, por aquí podréis salir, ¿eh? Fotos de hombres vestidos como monos portando armas y pancartas del sindicato. Dinero. ¿Puedo hacer algo por ahí? Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Aún no es la hora. ¿Cómo? Entrecerrar los ojos. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. ¿Viste la puerta misteriosa? Vale, de momento nada. Eso es la I-20, creo. Vale. Vale. He's used to giving orders and having them obeyed immediately. You should not indulge him. A ver. Vamos a ser políticos, que esto es importante, si no, no avanzamos. Detective. Los gentus manos, vale. Buenas, Pink Panther. Tenemos que hablar de tu actitud. Tenemos que hablar sobre el ahorcado del patio. El que me ha dicho. Ahora viene la parte... No voy a decir nada todavía. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. Vamos a hablar. He dicho que no iba a hacer nada malo. A ver. Tenemos que hablar sobre el ahorcado del patio. Oh, this is about him. A real looker. A ver, que son gilipollas. You're sure taking your time, waiting for him to get ripe and pretty for you, huh? A ver. He was a real pretty boy by now. Real hot stuff. Letting out that pretty boy smell. Time to A go ver. to work in the shit factory. Madre de Dios. Easy, boys. These janitors have a hell of a job cut out for them. I mean, I wouldn't go in there for $1 million. A ver. you might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. Son los gilipollas esta gente. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Vale, estudiamos la sala primero. Hablar con Joy, el mercenario al que habéis colgado. He hablado con Joyce, el mercenario al que habéis colgado. Bueno, pues sus amigos van por vosotros.
No creo que tengamos que revelar la información. Vamos a mirar la sala primero. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He Vale. understood what you were doing, taking inventory of them. Inventario de los chicos. Now watch the other guys fuck it up by falling out of line. Yeah. You fuck with the Hardie boys. You fuck ¿No with tendría que haber mirado la sala? Hardie. Hostia. Yes, falling out of line to please him. This is the best kind. Este tío va a... This guy ¿Qué is va a hacer? going to. Relax, Dennis. No one is fucking you yet. Vale. Use it to take a dig at his friend. Floodgates open. Se viene. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking. Lo está analizando de puta madre. El Z. Vale. This one knows how to keep things going. He's a hothead, but not one to be taken lightly. Yeah. You're not even being fucked, Dennis. Vale. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the Too Vale. late. You already got a pretty good picture of these guys. You can use this. Puedes sacarle provecho. ¿Cómo podría aprovecharlo? You could take another look at the tracks in the yard. See if they fit with the characters here. It could be incriminating. Vale. Mirad, eso está bien. Eso está bien. Podemos mirar las pisadas. Hostia, pero no le hemos puesto los pies. Vale, le decimos tal cual. El horcado del patio. ¿Habéis ido vosotros? The pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Vale, ¿por qué tiene la víctima una cinta de amarre en el cuello? He hablado con el cadáver a través de una visión macabra. No. Estáis en el ajo. De alguna manera lo único es que no tengo pruebas todavía. No. ¿Por qué la cinta de amarre en el cuello? Que solo está en el puerto. Container belt, like we use in the harbor. ¿Han sido ellos? Puede que no, ¿eh? O sea, yo le he dado por supuesto, pero puede que no sean ellos. ¿Con los que usan en el puerto? Sí. Sí, ¿por qué está ahorcada con una? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. Ah, bien. Colgar al cabrón. We did this together, all of us, until he was dead. That's why there's Ya está. Se acabó lo que se daba. Tenemos al culpable. Ajá, ¿así que os declaráis culpables? goddamn right. Eso es, cabronazo. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. No, la mujer intercede. Estos 7 señores responden por igual. En su honradez le han contado lo sucedido para que no pierda más el tiempo. O sea, fueron todos. They're playing to their considerable strength in numbers. Don't talk about arresting them. You'll only bring attention to your Vale, inability no, to no, do no. so. La atención sobre tu incapacidad para efectuarlo, vale. ¿Lo habéis asesinado así? ¿Como si nada? ¿Sin remordimientos? ¿Quién daba las órdenes esa noche? ¿Cuándo tuvo lugar este incidente? Eso es importante. Puede que no hayan sido ellos, ¿eh? ¿Por qué lo habéis matado? Why? Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. Vale. Entonces, por ser mercenario, me dirá que no. Me tiene que decir lo mismo que la tía, porque se abusó de una chica. And he stepped out alive. ¿Vale? What kind of mercenary? ¿Qué tipo de mercenario? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Cohoy and Semenine written all over him. ¿Coincide? A live grenade. Right here in our bar. This Cuidado. one has a special gripe with him coming here. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Nosotros sí lo sabemos. They hire merc shit like that. Story I've ever Pero no tenemos que
revelar eso aún. Vale. Eso es interesante. Espera, ¿cómo sabes que estuvo en las fuerzas especiales? Nos dio los tatuajes, seguramente. Because one night he walked straight up to the mic and said, I'm RNE's goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all. ¿En serio? Really? ¿Sí? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some RNE's paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. Wow. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Suscritos sois, ¿eh? Cuando estáis todos aquí juntos. Vale, vaya. Pero exactamente, ¿qué es lo que hizo mal? Wrong. He harassed women. A las mujeres, Raped ¿vale? one. Harassed workers. Threatened to kill some as a warning. There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. Vale. Claro, tenemos que encontrar a quien violó. To kill us all if we don't open the gates. If we don't let the scabs in. If we don't bend over. And that was before he started coming here. Hostia, la luz, ¿cómo va? Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. Vale. ¿Quién coño fue? Sí, sí, está muy bien hecho el juego. He grabbed someone? Vale. Yeah, this girl's on the mic, a beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Joder. Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. ¿Era la misma chica que sufrió la violación? Este interrumpirá la pregunta, seguro. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl Vale. before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Ya, pero entonces a quien violó es una acusación muy grave. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. Ah, hijo de I'm puta. not discussing it with you clowns. Vale. ¿Cómo lo matasteis? We hanged him up by his neck until he got real still. Es que esto no está claro. Obvious. A ver, hay indicios que digan lo contrario, diría que no. Didn't they teach you anything at the cop school? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Vale. Certainly enough to not put up with his back sass. Deliver a knockdown observation. Vale, necesitamos algo más. Los silenciasteis, no nos consta que se oyeran gritos. Buena, 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 buena. Está bien, está. Sí me gusta, coño. Titus, you don't have to No tienes por qué aclarar nada. Vete a tomar por culo, Elizabeth. We overpowered him. Dragged his unconscious body to the tree. Vale. Put a noose around his neck. And hanged him till he was dead and steady. Están aquí confesando un crimen como si nada, ¿eh? Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Hay algo que no encaja. Hostia. Puedo cagar mucho, ¿eh? ¿No era un luchador a diestro de las fuerzas especiales de Orange? Entonces, ¿cómo hicisteis para derribarlo? ¿Dónde ocurrió el derribo? Aren't you fucking listening? The fucker came to our Ocurrió bar. justo aquí. Titus lets the others clear out the details, so he doesn't get his hands muddy with explaining too much. Con los detalles para no liarse y terminar dando demasiadas explicaciones. Vale, ¿no era un luchador adiestrado de las fuerzas especiales de Orange? Entonces, ¿cómo hicieron para derribarlo? With numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie. I've done enough. No. He hasn't. Not yet. Vale, vale, vale. Puede que Chucky mienta. Qué putada. Compostura. Y no llevo nada puesto para compostura. ¿Puedo subir de nivel? ¿A lo guarro? ¿Dónde está compostura? Compostura. A lo guarro. Es muy guarro esto que hago, pero
72. Venga. Aquí hay algo que no encaja, ¿no? Titus Vamos. is solid as a rock, and so are a few others. But Lo primero, ¿quién se muestra más firme? Elaine, who looks like he might be Titus's right-hand man, Vale. the least antsy of the bunch. Definitely not his first time being questioned by the police. This little rat-faced fellow is solid, too. Always fidgety, yes, but no change there. Se mantiene constante, ¿vale? Him neither. Mostly keeps to his tomato juice, or whatever he's got there. Vale, a ver. Aline, mal. Enak, el típico con cara de rata, también tiene aguante. No para quieto, pero se mantiene constante, ok. Eugene, este tampoco. Se concentra en su zumo de tomate o lo que sea que tiene ahí. Vale, ¿quién podría quebrarse bajo presión? Este suda como un pollo y respira con dificultad. Han sido... Vale. Por ahora, como para apartarle la conversación. No cabe duda de que es el eslabón débil. No. Hay algo que me estás ocultando. Fuck off, copper. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Tú, mira al grandote. Te cuesta respirar, ¿eh? No. Ahora se pondrá en medio, no me dejan hablar con él. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. ¿Vale? Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Vale. Es este, ¿no? Bien hecho. Tengo más preguntas sobre el linchamiento. Like what, Como copper? quemadero. ¿Cuándo tuvo lugar este incidente? You don't have to answer any of his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. ¿Tanto? ¿Cuándo decía que conocías a la víctima? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Vale. Yeah. Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? Del barco de Pines. Vale, ¿contento? By the Pines cow, you mean Joyce Messier, the representative for White Pines? Vale. Same company you're striking against? Vale. No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Suerte que no he dicho lo otro. This is where he tries to sow discord between you two, because he knows the company is responsible for bringing the mercenaries into town. Vale, bien. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. Te preguntas con ganas. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Mis últimas preguntas. Don't waste your last questions. Vale. ¿Y quién daba los sones esa noche? Are you deaf? There will be no singling anyone out. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Titus, keep addressing him. He wants everyone to know he's in charge. Dirigirte a Tidus. Ya, pero en serio, ¿quién corta el bacalao por aquí? No tengo por qué. Uno de ellos tuvo más que ver que otros. Who Tidus. do you fucking think does? Tiene más que enfadarle. He's so sure it's him. But it's not that simple. There's someone above him, or beside him, sharing the leadership. Hard to say who. ¿Señala a Titus? No. Señala a Elizabeth. Creo que fue ella. Señalar a el gordo lo pone hijos de puta. El animal más grande es el que domina a la manada. Creo que fue el grandote. Hacer una reverencia al viejo barbudo.
En el banda suelen mandar a los miembros de más edad al más vulnerable. Ponemos nervioso al gordo. Sí. Ah, Angus. The sweaty man turns red and looks first down, then around him. Como disculpándose. Buena, Guillermina. He wasn't calling the shots that night, or any night. If anything, he was used Es as como limpiador, perfecto. It's not the fat ass. Titus runs the Hardie Boys, genius. That's why we're called the Hardie Boys. Los chicos de Hardie. Is that right, fellas? Bueno, colega. I think you got your answer, Mr. Yes, there are some administrative differences. But on that night, they all acted as one man. ¿Lo habéis asesinado así, como si nada, sin remordimiento? How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? ¿Vale? Chaise électrique is the method of capital punishment in Revachol under the coalition. During the suzerain's reign, it used to Ah, vale, be the Guillermina. firing squad. Bueno, habla de nuevo, pues. Or send them to reunion to rot. For 20 years. For life. O mandarles a reunión, vale. Sí, pero eso era mala gente, delincuentes, la escoria de la tierra. Mira, yo no hago más que mi trabajo, eso es todo. Lo que hacemos es diferente. Aplicamos la ley. Vosotros matáis a gente como si nada. Vale, tengo que ir con cuidado, ¿eh? A decir verdad, bebo tanto que no recuerdo a quién he metido en la trena. ¿Y reunión quién es? ¿Reunión qué es? The River Esperance Correctional Facility, a military prison run by the coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Sí, pero esos eran mala gente. Es que esto me lo tirarán. Lo que hacemos es diferente a aplicar la ley. Vosotros matan. Esto sería la respuesta correcta, pero dirá, pues nada. Mira, yo no hago más que mi trabajo, eso es todo. Esto. Oh, so you are just a simple, well-meaning man, eh? Ever been in solitary? Prison is a charter. Vale. He's clearly been in solitary confinement, and at a young age, nonetheless. Me siento joven. So he's hanging a man, slowly, without breaking his neck. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Termina con el interrogatorio? Sí. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinet. I think Vale. we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder, even if it is a group responsibility. Vale. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. La verdad es que sí. Hemos salido bastante bien parados. Rent-a-cop. So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. Nos ve como iguales. Forget about their games. You've mapped out the characters. Reading the footprints in the yard should be easier now. Es complicado, vale. Quiero comentar algo más sobre el ahorcamiento. He hablado con Joy, el mercenario del que habéis colgado. Bueno, pues sus amigos van por vosotros. Autoridad divina. Imponer tu autoridad. Supongo que podré hablar. Ahora me voy a marchar. Ahora intentaré volver a hablar. Voy a intentar subir la autoridad al máximo. Tú me quita. Voy a intentar meter la puta autoridad. O intentémoslo, tío. Kingdom of Conscience. The Kingdom of Conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet.
The toy must be put away immediately. Vale, que sí. Y nos han dado una ventaja que es voluntad y lógica aumentan hasta 5. Nice. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. ¿Puedo utilizar la autoridad? Lo vamos a intentar. Imponer tu autoridad. Venga, va Z, que molaría muchísimo, tío. ¡Vamos! This room full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco. Does this look familiar? ¿Dónde he visto esto antes? You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with, almost exclusively, men. Sitting on desks, talking shit and wasting time. Lo he pedido, tíos. Vosotros sois la autoridad de este lugar. Debéis serla. Sois como los polis de verdad. Bebéis cerveza mientras os tiráis el día sentados tocándoos la chorra. Así me gusta. You got a problem with beer now? ¿Con la cerveza? No, la verdad que no. Not quite there yet. Push on. Pero si no, no. Yo también voy borracho a trabajar. No me importa una mierda. Tal y como vosotros. ¿Qué va? Yo también soy un gran fan de la cerveza y de perder el tiempo en vez de invertirlo en ayudar a la gente. Tengo un problema cervecil, pero ningún problema con la cerveza. Además, no tengo ni idea de cómo hacer mi trabajo, igual que tú. Cualquiera es bueno, ¿no? No tengo ni idea de cómo hacer mi trabajo. A ver, es meter el 2. Que va, yo también soy un gran fan de la cerveza y de perder el tiempo en vez de invertirlo en ayudar a la gente. You saying we don't help people? I've been doing this job for 10 years. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Hostia. Congratulations on the graffiti removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. Bien. So what? What do you want from me? We took care of that fuck. Don't let him drink that. Deje que beba. Un empujón más, rápido. Just don't antagonize him. You have this already. Es tan simple como no antagonizarlo y hecho. No se trata de quién lo hizo, sino de la víctima. Necesita ayuda. Han violado a alguien. Necesita consuelo. Tenemos que hablar con ella. Ya lo he preguntado antes, pero ¿por qué ocultas la identidad de la víctima? Es tan simple como no antagonizarlo. No es malo. Cualquiera es buena, ¿no? No se trata de sino de la víctima. Necesita ayuda. Titus la mira. She stops mid-sentence. That's it. You got it. Lo va a soltar, pero a su propia discreción. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her. Pero trata con respeto. Treat her with respect. Vale, bien. If you don't, if you question her, harass her. Vale. What is her name? Saca su nota. Glacia, I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags. A real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. Y una U. I'm on due. Bien. You. Shit. The girl upstairs? That can't be her. No, pero. Remember what you said to her? Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Dijiste que no recordabas ser policía. Dijiste que no recordabas la realidad. Dijiste que quiero follar. Hombre, no. Mierda. ¿Miss Orange, la bailarina de la disco? Sure. Why not? You've probably seen her around. Mierda puta. Kains Aman, guay. Un 8. Oh, va, aquí palmo. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast. Your fingers are fidgeting and sweat starts forming on your brow as tight. Qué mierdas. I don't understand what's so cool here. Nothing.
We just have a few No, salió bien, solo moral. It sounds like you're having a heart attack. Whatever you said, it couldn't have been that bad. Please relax. Whatever you do, do not tell him you know her. Que la conoces, estarías fuera del lugar. Entonces, eso, la violación, ¿cuándo tuvo lugar? Creo, reírte nerviosamente, creo que la conozco, no. Entonces, la violación, ¿cuánto tuvo lugar? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? ¿Qué importa? Would help if we establish a timeline. ¿Vale? All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Se dije a Glenn. Here you go, boss. Vale. ¿Cuál era su relación con el mercenario? Relationship? There was no fucking relationship. Vale. It was like that karaoke in Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Entonces, ¿cuál es tu relación con ella? I know her. How well do you know ¿Cómo de bien la conoce? Ah, Kim. Quismoso. Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. Vale. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck tighten. Ya veo. Vale. Mola, está guay. Otra pregunta. Entonces, ¿no es de por aquí? You mean Revachol? Nah. Our Vale. Miss Aranye. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Bien, bien, bien. No pasa nada, Angus. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Hostia, Angus la ha apoyado, ¿eh? Titus gives them both a look. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. Vale. Has dicho que estuviste de fiesta. Guay, eso mola. ¿Pero a qué te referías? What do you think I meant? Sexo, drogas y karaoke, ¿cierto? Yes, yes, and no. Sí, sí, no. Ah, Got bueno. something to say about it? Entonces me estáis diciendo que erais cercanos. No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give. Vale. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all Vale, ya I está. get for now. Gracias, debemos concluir. Remember what I said. Vale. Freight train of pain. Vale, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Apartémonos de aquí. A ver. Behind the dockworkers, a ceiling. No es la hora aún. Salgamos de aquí. Joder. Mala amiga, la verdad que sí. A ver, Clem, hablemos. Officer, what was that? ¿A qué ha venido el qué? You looked strange when he mentioned the assault victim's name. Ah, ya. Do you know that woman? Ah, estos son hijos de puta aquí. Sí. Is there something I should know before we talk to her? No la viole. Estuve hablando con ella en el rellano tras despertarme. Ella sabe que no recuerdo ser policía. Intenté ligar con ella. Understood. Se acaba de pegar. Fue bastante bien, supongo. Va a ser mejor que no te diga nada más. Ella dijo que tendría que interrogarla más adelante y que iba a pasar un mal trago. It is. This would have been good to know before. No vi el momento. It should have. Anything else? Ella sabe que no recuerdo ser policía. Okay, that's manageable. Estuve hablando con ella en el relleno tras despertarme. Understood. You were not in good shape on Monday. No estaba en muy buena forma. No la violé. What you're saying is, you raped her? ¿Fue usted? Ice is forming on the inside of your chest cavity. Vale, no. Sweat No. trickles down. Then, don't ever say that again. What else? Vale. We'll be alright, officer. This is... You feel fortified by his assurance. It's Uf, bien. A ver. Vamos a tomar estas cositas. Joder. Y estaba aquí, ¿no? The door is closed. Llamar. Who is it? Mira.
Amortiguado por la puerta. Continuar. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. Bien. Vamos a examinar. Un montón de ropa sucia de mujer, ¿vale? Cuentas de facturas del hostal. Parece que llevan aquí bastante. La cama está hecha de forma apresurada. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Pesa el dedo por el cristal. Por superficie de la ventana. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside. Even ¿Vale? following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Esta ventana la cambiaron hace poco. Looks like it, yes. Claro, aquí me servía para encontrar lo de la violación, ¿no? Vale, tabaco. Uy, está aquí. A ver, espera. Entonces voy a entrar al baño. Voy a entrar al baño entonces. Abajo en el patio un cadáver cuelga del pino. Vale. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. Mirar los medicamentos. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Menuda colección. Anything of note? Buscar entre los frascos. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Nacra. Eso era una droga, ¿no? Nacra. This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around. Nacra, una antagonista de los opiáceos. Interesting. That's used for diamorphine overdoses. Vale, buscar entre los blisters de la pastilla. Among some foreign, probably Messinian or Gottwaldian, marked red blister packs. Electroquímica. Resaca química. Do you find a bright orange ¿He box fallado? with Peptide stamped on it in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding Ah, he superado. plastic container. No, cogerlo sin tapujo, no. ¿Qué tiene de emocionante ese frasco naranja? It's speed, man. Es speed, Just what you're ¿no? looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. No. But what we're seeing here is some scientifically No lo voy a advanced coger. trucker speed. Teniente, también veo una marca llamada Peptide. Peptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. The Vale. fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. No, cerrar el armario. No voy a pillar droga. Voy a hacerme la room sin que se drogue. Lo siento. Z será muchas cosas, pero un drogadicto de momento no. Ok. Una puña de... Vale, a ver. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Coordinación ojo-mano. Venga, fallaré, ¿no? You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. Una con valaria. The young woman looks at the Maybell in your hand. Just a glance. Then takes the lieutenant gives you an act. Pequeño gesto de aprobación bien hecho. Venga, hablemos. Welcome to the roof. Below her silvery jumpsuit, an Joder, athletic lo sé, no le digo nada. built long and lean. I'm sorry for the mess down there.
The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Vale. Este sitio tiene buenas vistas. Hay señora de limpieza. Me vendría bien. Procede adecuadamente. No, no perdamos el tiempo en cortesías. Tenemos algunas preguntas. No, no. Adecuadamente. Este sitio tiene buenas vistas. Nice. I don't know about that, officer. Al norte del patio. Where a ripe corpse still hangs from the tree, spotted with green. Al final caerá al suelo. The woman doesn't flinch, but there is something in her light brown eyes. A sadness. Vale, procedamos. No me vendría mal. Oh, yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Así es, Disco Infernum. Perfecto. Enfermo, no sabes de lo que hablas. Hay un vórtice de energía oscura, pero no comunican con el infierno, sino con otro lugar. Un tercer lugar muy diferente al nuestro mundo. No, es que destroza la habitación. I know. That's probably also why the cleaning lady quit. Ah, vale. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I Bien, believe bien, bien. I've already met my colleague from Precinct 41. Have I ever? This is the fabled cop of the apocalypse. Poli del apocalipsis. His arrival is a sign of the end times. All this will come crashing down in mere days. Me decepciona que se esté retrasando tanto. Vaya una farsa. Mirar alrededor. Con un desprecio que se puede leer por tu cara. Que se acabe ya, joder. Ha habido nuevas revoluciones en ese sentido. Ahora es cuestión de semanas. Un gran cataclismo. Mirar alrededor. Me decepciona que se retrase tanto. Vaya una farsa. I know. What now? ¿Y ahora qué? Miss, we are investigating the murder of the man who was hanged. The people responsible have asked us to talk. Ah, bien. Huh. I see. Ok. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like Vale. no need to dilly-dally. She's tough. Ir al grano. No quiero parecer un flojeras, no. Gracias. Va, no vamos a ir al grano si la han violado, ¿sabes? Gracias, mister. Pero creo que la ocasión requiere de algún remilgo. You sound like a namby-pamby. Vas a parecer un flojeras. Me da igual. Coach physical instrument is overdoing it, even by my standards. Say something else first. ¿Cómo te llamas para que conste? Lazier Amondu. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Something stupid. Una estupidez. ¿Qué quiere decir? Oranese lit. Literaturas oranges. Literaturas. Oranese literature. It's what I studied at the university. ¿Sobre qué trata la literatura orange? Fear of failure, fear of death. Ah, How it bien. sucks to be Oranese. All national literatures are. Está bien. If that's true, then Revolutionarian lit would fit you like a glove. Literatura, ¿qué haces con ella? Nothing. I do nothing with it. Entonces, ¿cómo se gana la vida? El dinero es muy importante. Enseñarle algo de dinero. No. Vale. It's not very cool, but what can you do? Renderizar un vídeo. Se te va a caer el ordenador. ¿De dónde eres? Vredefort, Republic of Oranje. ¿Qué es Orange? A bad memory, officer. Un mal recuerdo. ¿Un mal recuerdo de qué? Of lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminum. ¿Continuar? What's so bad about that? ¿Qué tiene malo? Nothing. If you're no longer there. Vale. ¿Edad? I'm 28. 28 años. Mira, como Chris Box. ¿Puedo ver tu pasaporte, por favor? I'm afraid you can't. Me temo que no, gente. Why is that? Pues si puedes saber. Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Ah, bien. Thank you for your candor. ¿Por qué? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Estoy casi seguro de que tengo derecho a exigir el pasaporte. De acuerdo. Okie dokie.
If any of this made her nervous, it certainly doesn't show in her expression. Vale, es suficiente para el registro. The record. So official. Vale, nos han comentado que ha pasado por algo complicado. ¿Qué es esta flor silvestre? Enseñarle la flor. No. Vine viendo que... viendo que su habitación está cerca de la mía, tengo una pregunta personal, ¿no? Bonita habitación la tuya. Yeah. It's pretty deluxe. Tienes una buena farmacopea ahí abajo. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Vale. Technically, possession of narcotics is legal in Revachol, but you should still reprimand her. Debe dar la charla. No, don't listen to the stiff. Be cool. Nah. La narcomania no es algo de lo que engullecerse. Es algo impresionante. ¿Cómo te has apañado con un botín así? With money, sir. Ah, bien. It's not exactly the anti-star size caboodle. The anti-star is, or was, a vespertine rock and roll star who liked to do drugs. Mutar en cadáver. He did so many drugs, he eventually mutated. Y el catálogo incluye Nacra, el antagónico de los... No, mejor no le digo esto, coño, que le he revuelto todo. Nada más que añadir al respeto. Very funky. ¿Por qué te alejas aquí en el local de Hub? I'm wintering. Estoy hibernando. How long have you been staying here? ¿Vale? About 4 months. I came in November. ¿Por qué aquí? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol. En Revachol. I always wanted to see the only city in the world in the worst time of the year. It's a tourist thing. Esta ventana es nueva. It is. ¿Es reflejada? The lieutenant makes a note in his notebook. Vale, he visto algo. He finds the answer unsatisfying. Okay. Vale. Algunos de tu habitación nos han comentado que has pausado por algo complicado. ¿Qué es esta flor silvestre? Enseñarle la flor. She looks at the dried petals in your palm. ¿Vale? Looks like a dried maybell. Is that the one you Estilo call va. Sambo style? Cambio de tema repentino. ¿Qué hacías aquí? Why was there a flower on the roof? I don't... Or an admirer? ¿Un admirador? ¿Algún admirador? Admires? I'm too old to be a debutante. And this place is no fashionable society. Vale. Vale. Nos han comentado que has pasado por algo complicado. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? ¿Has sufrido una violación? Tal cual. It's a bit early in the morning for rape. ¿Es un poco temprano para violaciones? She sounds positively buoyant, vivacious, totally unbothered. En realidad ya es mediodía. Is it? Sí. It is afternoon. Time flies, man. ¿Y bien? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. ¿Cómo? Optaré por no violada. No quiero decir algo tan fuerte de... By him, she must mean the victim. Tell Okay. them it's not my style. They'll have to, you know, if they want to jazz up the charges. Vale, no han they'll have violado. to get someone more rapeable. Violado. ¿Cómo? Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Ok. Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery. Sexual assault, maybe. Vale. It was clear the latter would be spicier. ¿Estás segura de que no te violó? I'm 89% sure. 89% de... ¿Cómo? ¿Quiere decir que está un 11% insegura? You know how it is. Es de cómo va, pues no. Do you? En realidad no. Maybe you don't. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium, not raped here.
El abuso sexual es un asunto serio, por lo que necesitaría una declaración seria por su parte. Serious. ¿Vale? You hear cracking in her shoulders. Oído. ¿Vale? Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually assaulted. Vale. Would I be this flippant if I had been? ¿Qué ocurrió entre la víctima y tú? We partied. Espera, ¿de fiesta dónde he escuchado yo esto antes? A lot of partying going on. Sí. From Titus. About her and Titus's relationship. That's where you heard it. ¿Qué tipo de fiesta? ¿Señalas tu cara hinchada de las de mi estilo? With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Un poco más intensa. Nadie monta jarras más intensas que yo. ¿Vas a intentar que esta? ¿Seguir señalando la cara? No creo que fuera físicamente posible. Oh, it is. Ah, bien. Still alive. What did you do when you... ¿Qué hicieron durante la We fiesta? drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. Vale. ¿Qué más? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. ¿Había sentimientos de por medio? A little. The drugs were good enough, and we did enough of them. Vale, continuar. How did you two meet? ¿Cómo se conocieron? Downstairs. Está hablando de la víctima, ¿eh? He was on some sort of assignment. A military man, as you probably know. Had a cool scare. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. ¿Por qué aversión? With longing. She Le echa de menos. When was this? ¿Cuándo tuvo lugar? A month ago? Something like ¿Cómo? Eso no cuadra, ¿eh? Debe ser difícil para ti señalar, verlo ahí todo. Ahí todo... No, hombre, no. No haremos esto. ¿Qué puedes contarme sobre él? No, hombre. ¿Por qué le colgaron si no fue por violación? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten. Hostia, esto no le podemos decir a la otra que no la violaron a esta. And his role in the strike was... ¿Cuál es su papel en la huelga? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much. And they Vale. lynched him for it? ¿Le echan por eso? She nods. ¿Cómo conocieron los chicos de Hardie? They're frequent guests. Downstairs, they have a booth for Union members. They're probably down. ¿Y cómo conociste? It's been a long, boring winter. ¿Estuviste de fiesta? A little, yeah. Sí. Like you partied with the deceased? Igual que con el difunto. Not as hard. Hostia. Entonces aquí no cuadra porque lo mataron al otro. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the... ¿Con alguno de los Harleys? I have. Sí. ¿Cuál de ellos? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. Could that have been part of the reason they hanged him? ¿Podrían ser los celos la razón de que lo lincharan? I hope not. Actually, I know that's not the reason. Vale. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. ¿A qué te refieres? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. Debe ser difícil para ti señalar al patio, verlo de ahí todo de continuo. Oh, yes. I have multiple viewpoints. From the roof, out of... A bitter cringe. It hurts. Miras al teniente. He takes a small step closer. Se acerca un poco. You called us, the RCM. Vale. Yes. Nos llamó ella. Perfecto. Jackpot. La llamada de la denuncia del cadáver colgado, ¿fuiste tú? I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. Vale. In Martinez, they... Reporting crimes is confidential in Revachol, miss. Antes de proseguir, si es un chipetazo, ¿por qué hacerlo? Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Vale. Then they started stripping him. Ha visto que lo han despojado.
La persona que llamó camufló su voz. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. ¿Lo manipulaste? ¿Cómo? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. ¿Cómo has hecho esto? Joder, qué lista la chica. Which landline? ¿Qué teléfono? The one downstairs, officer. I used the whirling. Pues el teléfono de Whirling, ¿ok? That's some clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. Yo no lo habría adivinado nunca. Parece que tenía cierta idea de lo que estabas haciendo. Fue un método ingenioso. Thanks. Gracias, Borrasna. ¿Por qué tomaste todas esas molestias? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say. Vale. Thank you for making the call, miss. It was Bien hecho. I didn't want to, sir. And he still. We will Perdón. take the body to the morgue today, miss. Don't worry. Bueno, intentaremos. ¿Qué puedes contarnos sobre el nombre, ojos, edad? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. I know it's difficult, miss. She meant she sees him in her dreams. Ah, que lo ve en sus sueños. Yo también lo he visto en sueños. You have? Not like I do, I imagine. ¿Qué imagen tiene de él? You don't want to know. Lo veo como si yo fuera él. She dips the cigarette in the lighter's flame and Te I mira. can see the similarity, yes. Hostia. Funny. Funny how? ¿Curioso el qué? Nothing. I also saw him. We had a long inspection and that sort of thing sticks with you. Let's move on. Hostia, él también lo vio. Hostia. ¿Y eso? ¿Titus te pidió que exageraras las cosas de cada nuestro interrogatorio? Pretty much. Más o menos, ¿ok? warming them. Vale, gracias por contarnos todo. She breathes a silvery sigh of relief. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. Vale. Una cosa más antes de irnos, solo una. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. No. Retomemos. Why not? I'll be here until 11 p.m. drinking coffee. Vas, and hasta las 11. smoking. Ok. The same small, heavy door. No lock in sight. Hostia, no tengo forma física. ¿A dónde lleva esto? I don't know. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Creo que es importante. I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the Hombre, case. está justo al lado. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Así que tal vez la puerta de abajo sea una mega investigación. Podría decir algo, pero no lo haré, porque no me regodeo. He doesn't say anything. No dice nada. You should have gloated. Empujar. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. No la abro, no hace falta ni intentarlo. Voy a hablar con ella a ver si lo sabe. Bueno, vamos abajo. Vamos abajo. La ventana fue rota. La chica esta lo conocía. Looks like we have more to discuss with those so-called Hardie boys. Vale, tenemos. Their reasoning just went out the window. Bajarlo. La mitad de su razonamiento se ha ido al traste. ¿Tú crees que esto les hará cooperar? Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Vale. No hemos colocado más que una pieza del puzzle. Seguro que no contaban con que ella no corroborase su historia. Deciden entre sus. ¿Por qué nos habrán dicho eso? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Vale. No creo que tuviese que mentir. Yo no la habría pillado. If not you, then me. It was a smart move from her. Aquí hay gato encerrado. You think so? She seemed forthcoming. Unusually so.
Being forthcoming about some things is a good way to obscure others. O sea, nos está engañando ella también. The best liars are always forthcoming. Anyway, we should move. I suspect our investigation. Vale. Pues gente, tendremos que hablar abajo, pero lo dejaremos por aquí.